De intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ibars Ferrer. Gracias, presidenta. Señorías, señores consejeros. La trascendencia pública y la repercusión social de las noticias relacionadas con la violencia machista hacen necesario establecer en los medios de comunicación de titularidad pública de la región de Murcia unas pautas que permitan contribuir a la erradicación de comportamientos arraigados en la costumbre y todavía hoy, en parte tolerados y consentidos por una parte de la sociedad. Las noticias relacionadas con la violencia machista han dejado de ser acontecimientos convencionales y su tratamiento responde no solo a la idea de informar sobre un hecho relevante, sino también a la clara voluntad de contribuir para acabar con un grave problema social, anclado, no le demos vueltas, en una sociedad claramente patriarcal. De ahí que el interés informativo de una agresión contra la integridad física, psíquica y moral de las personas subyugadas, en este caso la mujer, deba estar revestido de lógicas cautelas y de que la redacción y publicación de los hechos tenga una consideración distinta a las noticias de sucesos. El machismo, como término que históricamente revela un abuso de poder, atenta contra los principios de igualdad, contra la dignidad de la mujer y, en demasiados casos, contra el derecho a la vida. Pero hay más. Subsume la sociedad que lo justifica, lo encubre o lo padece a un estado de regresión inconcebible en nuestros tiempos. El mensaje y el modo de transmitirlo proporcionan mucho más que la pura y simple información pretendida. Durante años la sociología de la comunicación ha dicho que lleva implícito una manera de interpretar la realidad, la propia comunicación, pero también conlleva la comunicación una manera de forjar la realidad, de modelarla y además de construirla. En definitiva, la comunicación construye cultura en su sentido más amplio. El Partido Socialista entiende que es necesario un código de actuación, una guía de actuación en el ente público Radio-Televisión de la región de Murcia, que pueda contribuir a la formalización de la noticia en las redacciones y, en este caso concreto, a reafirmar las políticas públicas en contra del machismo y de su arraigo cultural y social. Son muchas las investigaciones y autores que demuestran que la cultura, el entretenimiento también y la información reproducen, legitiman e incluso justifican el patriarcado, y eso es el origen de todo. En España seguimos teniendo algunas noticias sobre asesinatos machistas que todavía describen calificativos como crimen pasional, él no se pudo controlar, era un buen hombre, no tenía razones para matarla, un nuevo caso o una nueva víctima, dando por hecho que es algo que ya está establecido en la sociedad. En España se han llevado a cabo muchísimas iniciativas, tanto desde el ámbito público como el privado. El pasado 24 de enero, la Corporación Pública Radio-Televisión Española firmaba el protocolo de adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando 3 acciones: el Observatorio de la Igualdad, formación para los profesionales de Televisión Española y Radio Nacional y responsabilidad en los contenidos. Hace poco más de una semana se presentaba por parte de la Unión de Periodistas Valencianos el Manual de Estilo para el Tratamiento Informativo de la Violencia Machista y el Lenguaje Inclusivo, en línea con los contenidos del Pacto contra la Violencia de Género. La Junta de Castilla y León dispone desde finales de 2017 de su guía para el tratamiento informativo de la violencia de género. Canal Sur dispone de un código contra la violencia machista desde el año 2010 y el Consejo Audiovisual de Andalucía presentó en 2016 la guía para el tratamiento informativo de la violencia de género. A finales de 2015, la Asociación de Prensa de Madrid presentó el decálogo de propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia machista, resultado de un gran trabajo con profesionales y expertos. A este decálogo se han sumado múltiples medios de comunicación y periodistas de manera individual. En dicho decálogo se expresan cosas tan obvias como necesarias, pero se siguen dando todavía informaciones contradictorias. De manera global, entre las aportaciones de todos estos documentos, guías, decálogos, podemos encontrarnos con que todavía hay sitios donde dice que las mujeres mueren simplemente. No, las mujeres son asesinadas, y eso lo incorporan todos los decálogos que les hago referencia y los documentos. Es un problema político y social de tal dimensión, nos dicen los expertos, que no puede aparecer la noticia en la sección de sucesos. Es una noticia en la sección política, incluso en la sección social, que no la de sociedad, que no es lo mismo. No se trata de emociones y de sensacionalismo, sino de un problema público, social y político.
No es un crimen pasional la violencia machista, como en algunas ocasiones se transmite. Hay que contar las historias de las mujeres que aportan su trabajo y su talento al ámbito público para evitar la invisibilización. La banalidad o el morbo deben quedar al margen del tratamiento informativo, así como esa fragmentación que se produce cuando contamos a las víctimas. Primera víctima, segunda víctima, tercera víctima. Eso lo único que produce es un problema estructural, convertirlo en pequeños fragmentos. Hay que vigilar el material gráfico y hay que usar bien el lenguaje, sin tener miedo a usar las palabras machismo, cultura patriarcal o patriarcado. Y además hay que no obviar las noticias importantes. Se me viene a la memoria aquel 25N de 2016 en la región de Murcia. Tiene que ir Voy concluyendo. terminando. Donde el entonces director obvió la manifestación del 25N. La obvió sustituyéndola a cambio por una fiesta navideña en un municipio del Partido Popular, al que no mencionaré para evitar ningún turno extraño de alusiones. Vamos a apoyar la moción, señora Soler, pero permítame que plantee una moción técnica. Creo que ese es el nombre, señora presidenta, y que de cara a la publicación oficial de la moción no llevemos a confusión. No existe RTVM. No existe en la Administración Pública Regional. Lo que existe es el ente público Radio Televisión de la Región de Murcia, RTRM. Lo digo para que no nos lleve a confusión. Es simplemente el cambio de cambiar RTVM por RTRM, que engloba además a la radio y a la televisión, no solamente a un pequeño. Pero lo dejo también a que usted lo pueda asumir, ¿no? También les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista propondrá incorporar a las conclusiones de la Comisión Especial de Discapacidad una colaboración estrecha con el Colegio de Periodistas y asociaciones para que esto no se quede solo en el ámbito público, sino en el ámbito de todos los medios de comunicación de la región de Murcia. Señor Muchas Ibars, gracias. tiene que concluir. Gracias.